El papel, arrugado y húmedo por mis lágrimas, cayó al suelo. La foto, una imagen borrosa de Ethan y otra mujer vestida de blanco en una capilla de Las Vegas, se convirtió en la prueba tangible de mi peor pesadilla. No era un grito ni un llanto desconsolado. Lo que sentía era una furia fría, una determinación implacable. No permitiría que se saliera con la suya. Nunca. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Rachel, tengo 30 años y trabajo como analista financiera en una firma de inversión en Las Vegas. Mi vida, antes de este descubrimiento, era un cuento de hadas moderno. Una casa hermosa en las afueras de la ciudad, un trabajo exitoso, un esposo que parecía perfecto, Ethan, mi Ethan, de 34 años, un hombre encantador, inteligente, exitoso, o eso creía yo. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura, mucho más cruel. Ethan, el hombre que juraba amarme, se había casado en secreto con otra mujer, Sara, de 27 años, una joven ingenua que también había sido víctima de sus mentiras y sus engaños. Ethan, un experto en la manipulación, había tejido una red de engaños, una doble vida perfecta, hasta que la verdad, como una bomba, explotó en mi cara. El dolor inicial, la traición, la humillación, fueron abrumadores. Sentí la punzada del engaño, la desolación de la traición, la amargura de la mentira. Quería gritar, llorar, desahogarme, pero algo en mi interior, un fuego interior, me impulsó a actuar, a tomar el control de la situación, a no ser una víctima más de su manipulación. Mi mente, afilada y analítica, comenzó a trabajar. No me dejaría hundir en la desesperación. No me convertiría en una víctima más de sus mentiras. Mi plan de venganza no se basaría en el llanto, ni en la súplica, ni en la violencia. Sería una estrategia fría, calculada, meticulosamente elaborada, que utilizaría su propia inteligencia en su contra. Empecé investigando a Ethan, sus finanzas, sus negocios, sus relaciones. Todo estaba bajo mi lupa. Como analista financiera tenía acceso a información privilegiada, a datos que el común de las personas ignoraba. Descubrí sus movimientos de dinero, sus inversiones riesgosas, sus deudas ocultas. Construí un mapa preciso de sus operaciones, de sus activos, de sus debilidades. Cada dato, cada transacción se convirtió en un arma en mi arsenal. Luego me concentré en Sara. Era una joven ingenua, pero inteligente. Le escribí una carta anónima, con pruebas irrefutables de la doble vida de Ethan, incluyendo la foto de la boda en Las Vegas. No era una amenaza, sino una advertencia, una revelación. Le di el poder de la información. En el transcurso de las siguientes semanas, vi cómo mi plan se desplegaba de manera precisa. Sara, destrozada por la verdad, abandonó a Ethan. El peso de la mentira, de la traición, se convirtió en insoportable. La destrucción de Ethan había comenzado. Con su vida personal destrozada, sus negocios comenzaron a fallar. Sus inversionistas, alertados por las publicaciones en línea sobre su doble vida y sus negocios turbios, retiraron su capital. Sus deudas comenzaron a acumularse. El hombre que alguna vez había sido exitoso, adinerado, respetado, estaba al borde de la ruina financiera. El golpe final llegó cuando lo denuncié a las autoridades fiscales por fraude. Mis pruebas, minuciosamente reunidas y documentadas, fueron irrefutables. Ethan fue investigado, sus negocios fueron embargados, sus activos congelados. El hombre que alguna vez había sido el epítome del éxito, ahora estaba sin un centavo, sin un céntimo. La caída de Ethan fue rápida, silenciosa y extremadamente eficaz. No hubo violencia ni amenazas. Solo la exposición de la verdad, la revelación de sus mentiras, la consecuencia lógica de sus acciones.
Fue una victoria fría, calculadora, pero justa. El karma finalmente había hecho justicia. Mirando hacia atrás, comprendí que la verdadera victoria no había sido la destrucción de Ethan. Había sido mi propio crecimiento personal, mi capacidad de superación, mi transformación de una víctima en una guerrera. Había encontrado mi fuerza interior, mi resiliencia, mi determinación. Había aprendido a protegerme, a defenderme, a no permitir que nadie me dañara de nuevo. La pérdida me enseñó a valorarme. La traición me dio el poder. El engaño me armó. El karma me dio la victoria final. Y esa es una victoria que me pertenece. La caída de Ethan fue rápida y brutal. Un colapso financiero y personal que lo dejó destrozado, sin nada. Pero la victoria, aunque dulce, dejó un sabor agridulce en mi boca. La rabia y la humillación habían sido reemplazadas por una profunda tristeza, una soledad inesperada. Había ganado la batalla, pero la guerra dentro de mí aún no había terminado. El éxito de mi estrategia, la eficiencia de mi plan, me dejaron con una sensación de vacío. Había destruido a Ethan, había expuesto sus mentiras, había hecho justicia a mi manera, pero la alegría de la victoria se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí un profundo sentimiento de soledad. La ausencia de Ethan, la ruptura del vínculo, la desaparición de una vida que creí conocer, generó una profunda herida en mi alma. Me refugié en el trabajo, buscando un escape en la vorágine de las transacciones financieras, en los análisis de mercado, en la complejidad de los informes. Las horas se convertían en días, los días en semanas, y el trabajo se transformó en una forma de anestesiar el dolor, de evitar confrontar el vacío que Ethan había dejado en mi vida. Las noches, sin embargo, eran diferentes. El silencio de mi apartamento, antes confortable y acogedor, se convirtió en un eco de mi soledad. El sueño era escaso, interrumpido por pesadillas y recuerdos dolorosos. La sensación de vacío, de pérdida, me acompañaba constantemente. La alegría que experimenté tras la caída de Ethan fue efímera, un espejismo que desapareció rápidamente, dejando paso a una profunda tristeza. Comencé terapia. Necesitaba procesar el trauma de la traición, la pérdida, la soledad. Las sesiones me ayudaron a entender mis emociones, a aceptar mi dolor, a reconstruir mi autoestima, herida por el engaño de Ethan. Aprendí a reconocer mi propia valía, mi independencia, mi fuerza interior. Comencé a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, pero la soledad persistía. El vacío que Ethan había dejado en mi vida era inmenso, una herida profunda que tardaría tiempo en sanar. Las amistades, antes secundarias, ahora se volvieron fundamentales. Me rodeé de personas que me amaban, que me apoyaban, que me ayudaban a reconstruir mi vida. La conexión humana se convirtió en mi principal fuente de consuelo, en mi mayor fortaleza. Descubrí nuevas pasiones, nuevas actividades que me llenaban de alegría y propósito. Viajé, experimenté, aprendí, me reconecté con mis propios deseos y aspiraciones. El crecimiento personal se convirtió en mi prioridad, en mi motor, en mi razón de ser. La caída de Ethan, aunque dolorosa, había desencadenado un proceso de transformación profunda y significativa en mi vida. El trabajo, que antes era un escape, se convirtió en una fuente de satisfacción y orgullo. Mis proyectos eran exitosos, mis habilidades eran valoradas, mi carrera florecía. La estabilidad financiera que Ethan había amenazado al casarse en secreto se fortaleció más que nunca. Sentí un gran poder y libertad financiera. Con el tiempo, la tristeza y la soledad disminuyeron.
La herida emocional no había desaparecido, pero había cicatrizado, había aprendido a convivir con el pasado, a integrarlo en mi narrativa personal, sin permitir que me definiera. El crecimiento personal, la conexión humana, la estabilidad profesional me habían ayudado a reconstruir mi vida, a crear un futuro pleno y satisfactorio. Pero una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje anónimo, una amenaza velada, un indicio de que el juego aún no había terminado. La calma que había logrado construir, la paz interior que había encontrado, se tambaleaba nuevamente. El pasado, aunque superado, seguía acechando, amenazando con desestabilizar mi vida. El fantasma de Ethan seguía presente, una sombra oscura que se negaba a desaparecer. Y una nueva batalla se aproximaba, una confrontación final que definiría el curso de mi futuro. El mensaje anónimo fue una puntilla en mi aparente tranquilidad, una simple frase, lacónica y amenazante. Las Vegas no ha terminado. La amenaza, velada pero ineludible, resonó en mi mente, reavivando los fantasmas del pasado, el miedo a la traición, la incertidumbre del futuro. La paz que tanto me había costado construir se tambaleaba, amenazada por una sombra oscura que parecía resurgir de las cenizas de la derrota de Ethan. La aparente calma de mi vida se desvaneció, dejando paso a una inquietud constante, a una alerta permanente. El sueño se volvió escaso, interrumpido por pesadillas y recuerdos dolorosos. La sensación de vulnerabilidad que creía haber superado regresó con una intensidad inesperada. El mensaje anónimo había roto la frágil paz que había logrado reconstruir. Comencé a investigar el origen del mensaje, utilizando mis habilidades, mis contactos, mi conocimiento del mundo financiero. Rastreé la dirección IP, el servidor, la ruta del correo electrónico. Fue un trabajo arduo, complejo, pero mi experiencia como analista financiera me dio una ventaja significativa. La información, cuidadosamente recopilada, me reveló el remitente. No fue una sorpresa. Era Sarah, la otra esposa de Ethan. No era una víctima inocente, como había creído inicialmente. Sarah, manipulada y engañada al igual que yo, había descubierto la verdad sobre la doble vida de Ethan, sobre sus negocios turbios, sobre sus múltiples mentiras. Y, en lugar de retirarse, había decidido vengarse. Había decidido usar el conocimiento que había adquirido de mí y de Ethan para atacarme. Su estrategia era diferente a la de Ethan. No se basaba en el engaño y la manipulación, sino en la destrucción financiera. Sarah, utilizando su conocimiento del mundo financiero, estaba planeando una operación para arruinarme, para destruir mi carrera, mi reputación, mi estabilidad económica. Era una guerra financiera, una batalla de ingenio y estrategia, donde la información era el arma principal. Comencé a prepararme para la confrontación. Reforcé mi seguridad, protegí mis activos, analicé mis debilidades, utilicé mis habilidades analíticas para anticipar sus movimientos, para anticipar sus estrategias. Era una guerra de información, una batalla entre dos mentes brillantes, dos mujeres con una misma determinación. La tensión se intensificó con cada día que pasaba. El miedo y la incertidumbre me acompañaban constantemente. La sensación de estar vigilada, de ser observada, me perseguía. El trabajo se volvió una obsesión, una forma de distraerme del peligro inminente. El sueño se volvió escaso, interrumpido por pesadillas y recuerdos dolorosos. La soledad que creía haber superado regresó, exacerbada por la amenaza latente. Pero, a pesar del miedo, me negué a sucumbir. Había superado la traición de Ethan, había reconstruido mi vida desde cero. No permitiría que Sarah, con su venganza, destruyera todo lo que había logrado. Había aprendido de mis errores, había fortalecido mi autoestima, había descubierto mi propia fuerza interior. La confrontación final no tardaría en llegar.
Sara, confiada en su estrategia, estaba preparando su ataque. Yo, sin embargo, estaba preparada para defenderme. Había analizado sus movimientos, sus estrategias, sus debilidades, conocía sus planes, sus alianzas, sus recursos. La batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez no solo estaba preparada para ganar, sino para que Sara aprendiera la lección de no meterse con una mujer inteligente y preparada. La batalla se libraría en el campo financiero, pero la verdadera batalla estaría en la mente de las dos mujeres. La confrontación con Sara no fue un enfrentamiento directo, una batalla física o una discusión a gritos. Fue una guerra silenciosa, una lucha estratégica librada en el campo de batalla de las finanzas, donde la información era el arma principal y el ingenio, la táctica definitiva. Sara, confiada en su conocimiento de mis inversiones y en su capacidad para manipular el mercado, lanzó su primer ataque. Un rumor cuidadosamente sembrado comenzó a circular en los círculos financieros de Las Vegas. Se decía que yo estaba involucrada en prácticas fraudulentas, que mis inversiones eran riesgosas, que mi reputación estaba en entredicho. El rumor, aparentemente inofensivo, comenzó a afectar mi trabajo, mis clientes, mi credibilidad. La amenaza era sutil pero letal. Sara estaba utilizando su conocimiento del mercado para desestabilizarme, para erosionar mi confianza y para minar mi posición. Pero yo estaba preparada. Anticipé su estrategia, sus movimientos, había analizado sus planes con precisión quirúrgica, conocía sus contactos, sus fuentes de información, sus métodos de manipulación. Cada paso que daba estaba calculado. Cada movimiento era una respuesta precisa a su ataque. Mi contraataque fue inmediato y contundente. Utilicé mi red de contactos, mi experiencia, mi conocimiento del mercado para desmentir los rumores, para refutar las acusaciones, para fortalecer mi posición. En una conferencia de prensa expuse la evidencia, demostrando la falsedad de las acusaciones de Sara y revelando su participación en la campaña de desprestigio. La estrategia fue efectiva, los rumores se disiparon, la confianza en mi trabajo se restableció. El primer ataque de Sara había sido neutralizado. Sara, al ver frustrada su primera estrategia, intensificó su ataque. Utilizando información privilegiada, manipuló el mercado para afectar mis inversiones, para generar pérdidas significativas en mi portafolio. Fue una embestida brutal, una ofensiva implacable que me puso al borde del colapso. La presión era inmensa, la tensión casi insoportable. Pero yo no me rendí. Conocía el mercado, sabía sus reglas, sus ritmos. Utilizando mi experiencia, mi capacidad analítica, mi conocimiento de las estrategias de Sara, contrarresté cada uno de sus movimientos. Cada golpe que ella lanzaba, yo lo bloqueaba con precisión. Era una guerra sin cuartel, una lucha entre dos mentes brillantes, donde el ingenio y la estrategia eran las únicas armas. La batalla continuó durante semanas. Un tira y afloja constante, una lucha por el control del mercado, una guerra silenciosa de información y manipulación. La tensión era palpable, el estrés abrumador, pero yo me mantuve firme, decidida a defender mi posición, a proteger mi reputación, a preservar mi futuro. El cansancio físico y mental era extremo, pero la determinación no menguaba. La batalla financiera, intensa y agotadora, también tuvo su efecto personal. La soledad regresó con fuerza. Las amistades, fundamentales en mi recuperación tras la traición de Ethan, se habían debilitado por mi inmersión en la guerra contra Sara. El miedo y la incertidumbre me consumían, amenazando con desestabilizar todo lo que había reconstruido. El sueño se volvía casi imposible. El cuerpo y la mente estaban al límite. Pero, en medio de la tormenta, encontré un rayo de esperanza, una pieza del rompecabezas que faltaba,
una pista decisiva que me revelaría el punto débil de Sara, su estrategia fallida. Había encontrado un error, una inconsistencia en sus operaciones, un detalle que podía utilizar en mi contraataque final. El momento de la confrontación definitiva se acercaba, el momento en que yo iba a utilizar todo lo aprendido en la lucha contra Ethan y esta vez iba a conseguir vencer. La batalla final iba a definir mi destino y yo estaba preparada. La pieza faltante del rompecabezas, la debilidad en la estrategia de Sara, era una inconsistencia en sus operaciones financieras. Había cometido un error, un pequeño descuido, una falla en su planificación que yo había detectado. Era un detalle sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente significativo como para desmantelar toda su estrategia. Había encontrado su talón de Aquiles. Mi contraataque fue preciso, quirúrgico. Utilizando la inconsistencia detectada en sus operaciones, presenté una demanda legal contra Sara, alegando fraude financiero y manipulación del mercado. La demanda, respaldada por pruebas irrefutables, la dejó vulnerable, expuesta. Su estrategia, cuidadosamente elaborada, se había derrumbado por un simple error, un pequeño descuido. La ironía era palpable. Sara, que había intentado usar mis propias habilidades contra mí, había caído en su propia trampa. Su conocimiento del mercado, su astucia, su inteligencia se habían convertido en sus peores enemigos. Había sido derrotada por su propia arrogancia, por su propia confianza excesiva. La demanda legal contra Sara no solo la expuso públicamente, sino que también la dejó en una posición financiera precaria. Sus inversiones se vieron afectadas, sus activos congelados. La mujer que había intentado destruirme ahora estaba al borde de la ruina financiera, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Mientras observaba la caída de Sara, recordé la derrota de Ethan. Ambas situaciones, aunque diferentes en sus estrategias, compartían un denominador común: la justicia. No la justicia violenta ni la venganza ciega, sino la justicia fría, calculada, implacable. La justicia que se deriva de la exposición de la verdad, de la revelación de las mentiras, de las consecuencias de las acciones. La experiencia con Ethan y Sara me había enseñado una lección valiosa: la importancia del respeto propio, del crecimiento personal, de la fortaleza interior. Había aprendido a protegerme, a defenderme, a no ser una víctima de las circunstancias ni de las acciones de los demás. Había transformado el dolor en fuerza, la traición en resiliencia, la debilidad en poder. El proceso de sanación que había comenzado tras la traición de Ethan se completó con la derrota de Sara. La herida emocional había cicatrizado, dejando una cicatriz que me recordaba la lucha, el dolor, la superación, pero la cicatriz no me definía, simplemente formaba parte de mi historia. Había aprendido a vivir con ella, a integrarla en mi vida, sin permitir que me consumiera. La victoria sobre Sara, sin embargo, trajo consigo un profundo sentimiento de agotamiento. La tensión, el estrés, el miedo habían dejado una marca profunda. Necesitaba tiempo para reconstruirme, para recuperar la calma, la serenidad, la paz interior. El camino había sido largo y difícil, pero había llegado a la meta. Había superado las pruebas, había vencido a mis enemigos, había reconstruido mi vida. Pero justo cuando creía haber alcanzado la paz definitiva, una nueva sombra se cernía sobre mi horizonte. Un mensaje anónimo, una nueva amenaza, un nuevo desafío. Era un juego que parecía no tener fin. El juego, aparentemente, recién comenzaba. Había ganado 2 batallas, pero la guerra todavía no había terminado. La aparente tranquilidad que siguió a la derrota de Sara fue efímera, una ilusión de paz que se desvaneció rápidamente ante una nueva amenaza, más oscura y misteriosa que las anteriores. Un nuevo mensaje anónimo, críptico y amenazante irrumpió en mi vida.
como un eco del pasado, una sombra que se negaba a desaparecer. Esta vez no era una simple frase o una coordenada geográfica, sino un acertijo, un enigma que requería ser descifrado. El mensaje consistía en una serie de símbolos, una secuencia aparentemente aleatoria de caracteres que no tenía sentido aparente. El miedo, que creía haber superado, regresó con una intensidad inesperada. La vulnerabilidad, la incertidumbre, la sensación de estar vigilada me invadieron. La paz interior que tanto me había costado construir se tambaleaba, amenazada por una nueva sombra, más oscura y misteriosa que las anteriores. Comencé a investigar el origen del mensaje. No era un correo electrónico ni una llamada telefónica, sino un mensaje físico, una nota dejada en mi puerta, con una caligrafía extraña, ilegible. La nota parecía antigua, desgastada, como si hubiera viajado por un largo tiempo. Los símbolos, enigmáticos y misteriosos, parecían ser una especie de código. Utilizando mis contactos, mis habilidades, mi conocimiento del mundo financiero, rastreé las posibles fuentes del mensaje. Consulté con criptógrafos, expertos en seguridad informática, especialistas en simbología. La investigación me llevó a un mundo clandestino, a un universo de secretos y mentiras, donde la verdad se ocultaba detrás de un velo impenetrable de misterio y engaño. La búsqueda fue ardua, agotadora, pero también estimulante. Cada pista, cada indicio, cada detalle me acercaba un poco más a la verdad, aunque a la vez me sumergía más profundamente en un mar de incertidumbre. La amenaza latente, la sensación de estar vigilada, de ser observada, me acompañaba constantemente. El sueño se volvió escaso y la tensión era palpable. Descubrí que los símbolos utilizados en el mensaje eran un tipo de código antiguo, utilizado por organizaciones criminales en el pasado. El código, sin embargo, estaba incompleto, fragmentado, lo que dificultaba su desciframiento. Necesitaba más información, más pistas. La amenaza se intensificaba, la presión era inmensa, la investigación me había consumido y la falta de sueño me afectaba. Mientras investigaba, comencé a recibir otras señales, llamadas telefónicas silenciosas, mensajes anónimos en redes sociales, insinuaciones sutiles en los medios de comunicación. Era una campaña de desestabilización, una guerra psicológica diseñada para desmoralizarme, para generar miedo e incertidumbre. La presión era inmensa, la tensión casi insoportable, la soledad regresaba. Pero en medio de la tormenta encontré una nueva fuerza, una nueva determinación. Había superado la traición de Ethan, la venganza de Sarah. No permitiría que esta nueva amenaza, esta nueva sombra, destruyera todo lo que había logrado construir. Había aprendido de mis errores, había fortalecido mi autoestima, había descubierto mi propia fuerza interior. El miedo, aunque persistente, ya no era paralizante. La investigación continuó, implacable e incansable. Cada pista, por más pequeña que fuera, se analizaba meticulosamente. Cada indicio, por más insignificante que pareciera, se estudiaba con precisión quirúrgica. El objetivo era claro: descifrar el enigma, identificar al emisor del mensaje y confrontar la amenaza. La batalla final estaba próxima y yo estaba preparada para enfrentarla. El juego, al parecer, estaba lejos de terminar, pero yo estaba preparada. El desciframiento del código del mensaje anónimo me llevó a un nombre que resonó en mi memoria, un nombre que me heló la sangre: Ethan. No era un nuevo enemigo, sino el mismo que creía haber dejado atrás, el mismo que había creído derrotado. Ethan, lejos de estar destruido, había estado planeando su venganza, tejiendo una red de engaños y manipulaciones para recuperar lo que había perdido. El mensaje no era una amenaza aleatoria, sino una pieza clave de un plan más grande.
una estrategia cuidadosamente elaborada para arruinarme financiera y emocionalmente. Ethan, utilizando sus contactos en el mundo financiero, había manipulado el mercado, había creado una red de rumores, había sembrado la desconfianza. Su objetivo no era solo vengarse de mí, sino también recuperar su fortuna y su posición social. Su estrategia era más compleja y sofisticada que la de Sara. No se basaba en acciones directas, sino en la manipulación, la desinformación, la guerra psicológica. Había utilizado a Sara como peón, como instrumento de su venganza, y luego la había descartado. Ahora era mi turno. La confrontación no fue directa ni violenta. Fue una guerra silenciosa, una batalla de inteligencia y estrategia, librada en el campo de batalla de las finanzas. Ethan, utilizando sus contactos y su experiencia, había creado una campaña de desprestigio contra mí. Rumores, acusaciones falsas, transacciones sospechosas, todo cuidadosamente planeado para destruir mi reputación y mi carrera. Pero yo estaba preparada, había aprendido de mis errores, había fortalecido mi autoestima, había descubierto mi fuerza interior. No me dejaría destruir, no permitiría que Ethan, con su venganza calculada, arruinara todo lo que había logrado reconstruir. Mi contraataque fue rápido e implacable. Utilicé mis habilidades, mis contactos, mi conocimiento del mercado para desenmascarar su estrategia. Expuse sus mentiras, sus manipulaciones, sus negocios turbios. Revelé sus conexiones con organizaciones criminales, sus transacciones ilegales, sus múltiples engaños. La evidencia era irrefutable. La caída de Ethan fue más rápida y brutal que la de Sara. Sus negocios se derrumbaron, sus activos fueron confiscados, su reputación quedó hecha pedazos. El hombre que alguna vez había sido el epítome del éxito, ahora estaba al borde de la ruina financiera y social. Pero la victoria contra Ethan, a diferencia de las anteriores, no me trajo satisfacción. Solo un profundo sentimiento de tristeza y compasión. Comprendí que Ethan, al igual que yo, había sido víctima de sus propias acciones, de sus propios demonios, de sus propias debilidades. Había sido un hombre roto, herido, buscando desesperadamente llenar el vacío en su alma. Su venganza, su manipulación fueron el resultado de su propio fracaso personal. En la derrota de Ethan encontré una lección final, una sabiduría profunda, la importancia del perdón. No el perdón para él, sino para mí misma. El perdón por el odio, la rabia, la sed de venganza. Perdonarme a mí misma por haberme dejado llevar por la ira. Había pasado por mucho. La traición de Ethan, la venganza de Sara, la nueva amenaza de Ethan. Había superado el dolor, el miedo, la incertidumbre. Había reconstruido mi vida, mi carrera, mi autoestima. Había encontrado la paz. Había aprendido la importancia del respeto propio, del crecimiento personal, de la fuerza interior. Y, sobre todo, había aprendido la importancia del perdón. La verdadera victoria no estaba en la destrucción de mis enemigos, sino en mi propia sanación. Había ganado mi propia batalla, y esa victoria era definitiva e inquebrantable. El sol de Las Vegas brillaba con intensidad, pintando el cielo con colores vibrantes. La ciudad, con su brillo y su energía, reflejaba la fuerza que había encontrado en mi interior. Había pasado por la tempestad y había emergido victoriosa. Había ganado mi paz, y eso era, finalmente, todo lo que importaba.